Continuar con este hermoso libro de San Juan. Estamos en el capítulo 13, que ya hemos comenzado hace un par de domingos. Capítulo 13, hoy vamos a leer, a compartir desde el versículo 33 al versículo 38. Juan 13, versículo 33 al 38. Dice así la palabra del Señor: Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podréis ir. No podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿y dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Vemos que, como hemos hablado cuando comenzamos este capítulo 13, en esa noche sucedieron muchas cosas, ¿no? Comenzando en ese lugar, en ese aposento alto, donde Jesús se reunió con sus discípulos. Desde que comenzó este capítulo 13 hasta el final del 17, comenzando el 18, todos estos eventos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo, sucedieron en esa noche. Y vemos cuántas enseñanzas de Jesús, cuántas cosas sucedieron en un corto tiempo. Y Juan nos la relata en estos capítulos. Como escuchamos el domingo pasado, luego que Jesús le lavó los pies a sus discípulos y compartió en esa cena, Judas salió de esa reunión, Judas salió de ese lugar. Aquel que iba a traicionar a Jesús se fue, tramando lo que iba a venir. Y Jesús se quedó con los 11. Pero si vemos lo que pasó anteriormente a la salida de Judas, fue que Jesús anunció que uno de los 12 le iba a traicionar. Y a pesar de que Jesús dio muestras de quién iba a ser, nadie se dio cuenta de que era Judas. Y empezaron a preguntarse para sí: ¿seré yo? ¿Acaso seré yo? Y luego de la salida de Judas, Jesús les anuncia que lo que iba a suceder, el Padre iba a ser glorificado. Y Él iba a ser glorificado por su obra en la cruz. Pero yo me imagino el clima que había quedado en esa noche, en ese lugar, luego de la salida de Judas. Luego de preguntarse: ¿seré yo el que voy a traicionar a Jesús? ¿Seré yo? Corazones compungidos, corazones con dudas, corazones temerosos, corazones seguramente en los cuales había confusión por lo que estaba sucediendo, muchas cosas que ellos no entendían todavía, no comprendían. Y vemos que Jesús comienza este versículo 33 diciéndole: hijitos, hijitos. Jesús se enfoca en los suyos, en aquellos que amaba, y le dice hijitos, los trata paternalmente, los trata con amor, sabiendo lo que estaba pasándole el corazón de sus discípulos, sabiendo que era un tiempo especial también para ellos.
sabiendo que lo que iba a venir no era fácil. Jesús le dice, hijitos, hijitos. Y vemos que viene y le dice, donde yo voy, me buscaréis, dice. Pero como dije a los judíos, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús, una vez más, les advierte lo que va a pasar, lo que va a suceder. Ellos habían escuchado cuando Jesús le había dicho a los judíos que Él se iba a ir y donde Él iba a ir, ellos no podían ir. Pero vemos que esta es una situación diferente. Vamos a ver después en los versículos más adelante cómo trata esto con Pedro. Esa noche, esa misma noche, Jesús les va a decir a sus discípulos, aquellos que son suyos, que Él va a preparar lugar para ellos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 14. Y que luego volvería a buscarlos para que donde Él está, ellos también estén. Luego les va a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, que no se quedarían huérfanos, sino que enviaría al Consolador, que vendría a ellos y estaría en ellos. Hermanos, podemos ver el amor de Jesús hacia los suyos. Por eso, en el versículo 34, Él les dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y hay algo particular, ¿no? Comienza este versículo diciendo, un nuevo mandamiento os doy. Y podríamos preguntarnos, ¿amar a mi prójimo? ¿Amarnos unos a otros? ¿Era un nuevo mandamiento? ¿Acaso Dios ya no había determinado esto? ¿Acaso Dios ya no había mandado que amemos, que amen a su prójimo? ¿Los judíos, sus discípulos, no sabían esto? ¿Sí? Podemos ver en la ley, Levítico 19, Levítico capítulo 19, versículo 18, dice, no te venguéis ni guardéis rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este era el mandamiento que Dios le había dado a su pueblo. ¿Y por qué Jesús dice que es un nuevo mandamiento? Si ya Dios había mandado amar a su prójimo como a uno mismo. Justamente ahí está la diferencia de este nuevo mandamiento que Jesús da. Porque Jesús sube la vara y le dice que deben amarse como yo os he amado. La forma en que nosotros debemos amar a nuestros hermanos es de la forma que Cristo nos amó a nosotros. Ahí está la gran diferencia. Amar como Cristo nos amó. Nuestro amor debe reflejar a Cristo. Hermanos, el amor de Cristo fue un amor abnegado, un amor de una entrega total, un amor constante, perseverante, que no se dejaba guiar por sentimientos. En Juan 13:1, cuando arrancamos este capítulo, Juan dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús los amó hasta el fin. Iba a haber traición, iba a haber negación, iban a haber un montón de destratos, pero Jesús los amó hasta el fin. Un amor perseverante, más allá de cualquier
circunstancia, un amor sacrificial. El mismo Juan en el capítulo 15 nos va a decir, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús puso su vida porque amó. Y con esta clase de amor debemos amarnos. Si nosotros podemos a examinar un poquito lo que venía sucediendo, nos vamos a acordar que esa misma noche estos discípulos habían estado en pugna a ver quién era el mayor entre ellos, a ver quién era el más grande. Y Jesús, en un acto de humildad para enseñarles, comenzó a lavarles los pies. Estos discípulos no habían entendido el significado del verdadero amor. Y Jesús les estaba enseñando lo que significaba amar verdaderamente. Les enseñaba cómo ellos debían actuar. Y este amor iba a tener un punto sublime, iba a alcanzar el grado máximo en la cruz del Calvario. Ahí iba a quedar consumada esa obra de amor absoluta. A partir de la cruz, hermanos, estos discípulos iban a comenzar a comprender el significado del verdadero amor. Recién a partir de la cruz, estos discípulos iban a empezar a abrirse su entendimiento y a ver que el amor que ellos creían tener no era el amor del cual Cristo le estaba hablando. Por eso el mismo Juan, en 1 de Juan 4:19, nos va a decir, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Juan empezó a comprender ahí el significado del amor. Juan entendió que él podía amar a Dios y que él podía amar a sus hermanos porque Cristo le había amado primero. Porque el amor de Cristo estaba en su corazón. Hermano, este no es un amor que nace de nosotros. El amor que nace de nosotros es un amor egoísta. Es un amor interesado. Es un amor fundamentado en un sentimiento. Es un amor efímero. ¿Cuántas veces han escuchado? Se me terminó el amor. He perdido el amor. Es un amor que dura un cortito tiempo. Es un amor egoísta. Porque piensa en uno mismo. Pasajero. Un amor sin compromiso. Un amor totalmente distinto al amor de Cristo, con el cual Cristo nos pide que nos amemos. Un amor totalmente diferente. Y déjeme decirle en esta mañana, solamente un corazón redimido por la sangre de Cristo puede practicar este amor. Es imposible. Humanamente es imposible que yo pueda amar a mi hermano como Cristo me amó a mí si Cristo no está en mi vida. Imposible. El mundo tiene un concepto errado de lo que es el amor. Y muchas veces nosotros tenemos el mismo concepto que el mundo. Creemos que es nuestro esfuerzo. Creemos que lo que nosotros podemos hacer. Y ese es un amor egoísta. Un amor que no está centrado en Cristo, sino está centrado en nosotros, hermano. Fíjense que Pablo, en Corintios, cuando nos habla del amor, nos dice que podemos vender todos nuestros bienes y dárselo a los pobres, que si no tengo amor, nada sirve. Y usted se pone a analizar ese texto y dice, si usted ve una persona que vende todo, no está diciendo, bueno, vendo, qué sé yo, la bicicleta y lo que me dan de la bicicleta le
le doy a alguien que necesita. No, vendo todo. Todo. Y todo lo que me dieron por mis bienes, se lo doy a los pobres. Cualquiera de nosotros diríamos, cuánto amor que tiene esa persona. Eso es la verdad que es tener amor, ¿eh? Eso es amor. Bueno, Dios nos dice, eso no es amor. Porque si eso no está centrado en mí, no es amor. Por eso tenemos que entender verdaderamente cuál es el amor, hermano. ¿Qué es el amor que Cristo nos está hablando aquí? ¿Cuál es ese amor? Vemos un amor, como le decía antes, totalmente diferente. Un amor que solamente aquellos que han nacido de nuevo pueden practicar. ¿Y saben por qué? Porque Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado. Aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Debemos comenzar a practicarlo. Hermano, esto también es importante. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacer. Si Dios nos manda a hacer algo, es porque podemos hacerlo. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no estamos capacitados para hacer. Cristo les dijo esto a sus discípulos, aquellos que habían recibido su amor. Hermanos, los discípulos estaban en ese proceso. Dios estaba tratando con sus vidas. Y seguramente faltaba todavía la etapa donde ellos iban a recibir al Espíritu Santo. Pero Dios ya estaba trabajando en eso. Recuerden que cuando Jesús le lavó los pies y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás, Jesús le dijo, si no te lavo los pies, no tendrás entrada conmigo en el reino. Y Jesús le dijo, bueno, báñame, lávame todo, le dijo Pedro, perdón. Y Jesús le dijo, no, porque ya están limpios por mi palabra. No todos, porque estaba Judas, pero solamente necesitan ser lavados sus pies. Vemos que Jesús veía su obra en sus discípulos. Sus discípulos estaban siendo confrontados con la palabra de Jesús. Y el Espíritu Santo luego, cuando Jesús ascendía a los cielos, iba a venir, iba a morar en el corazón de estos discípulos. Y el Espíritu Santo iba a producir fruto, hermano. Y si nosotros vamos al libro de Gálatas, cuando Pablo describe el fruto del Espíritu, comienza con amor. Pablo nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y luego vienen todas las demás cosas que son los ingredientes de este fruto. Pero comienza con el amor. El primer rasgo distintivo es el amor. Por eso el versículo 35 que hemos leído, Jesús les dice a sus discípulos, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús le está diciendo, no los van a conocer por su vestimenta, no los van a conocer porque se vistan de una forma determinada o especial. No hay personas, también ciertas religiones, que uno puede reconocer por su vestimenta. Estos son estos porque se visten de esta manera. Estos son estos porque se visten así. Pero Jesús no está hablando de esto. No los van a conocer que son mis discípulos porque llevan una Biblia bajo del brazo. No los van a conocer por saber mucho de teología, aunque es necesario conocer a Dios. Pero ese no va a ser el distintivo del cristiano, sino que van a ser identificados por todos, dice Jesús. Todos los van a identificar como mis discípulos, como cristianos, si se aman los unos a los otros. Si se aman como yo los he amado. Si se aman con un amor verdadero, con un amor genuino. Y hermano, es importante entender esto.
Es importante que podamos ver con claridad lo que es el verdadero amor. El amor de Cristo, el amor con el cual Él nos amó. El versículo 36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Vemos esta respuesta para con Pedro, hermano. Vemos que Jesús le había anticipado unos minutitos antes que Él se iba a ir y que ellos le iban a buscar y que a donde Él iba, ellos no podían ir. Y esto seguramente fue produciendo cosas, dolor, temores en los corazones de los discípulos. Y Pedro, como muchas veces, escuchábamos el otro día a Jorge que Pedro se había quedado ya un poco más calmado, pero como tantas veces Pedro otra vez salió a preguntar a Jesús y a decirle, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y Jesús le volvió a responder lo mismo. A donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Pero fue un poquito más allá. Mas me seguirás después. Aleluya. Ahí Jesús veía su obra concluida en la vida de los suyos. Ahí Jesús veía que aquel que había comenzado la obra la iba a perfeccionar en la vida de Pedro y de aquellos que eran sus discípulos. Jesús le estaba diciendo que iba a ir a la cruz a morir por ellos y que luego iba a ascender a los cielos y que este no era un tiempo para que ellos le siguieran, para que ellos fueran con Él, pero que un día eso iba a suceder. Esta era la promesa que Jesús le estaba haciendo porque les amaba. Hermanos, aquellos que somos discípulos de Cristo, un día estaremos con Él en su gloria celestial por siempre. Porque Él nos amó y nos ama con amor eterno. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, no hay nada ni nadie que nos pueda separar de su amor. Jesús le estaba mostrando cuánto les amaba. Y le estaba diciendo, donde yo voy ahora, ustedes no pueden venir en este tiempo. Pero un día van a estar conmigo. Pero un día van a estar en mi presencia por siempre. Voy a preparar lugar para ustedes. Amor eterno. Y este amor es el que nos constriñe, hermano. Este amor es el que nos confronta. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo nos lleva a amarle a Él y amar a los demás con un amor genuino, con un amor verdadero, con un amor comprometido, con el mismo amor que Cristo nos amó a nosotros. ¿Y saben qué, hermano? Para que este amor pueda ser desarrollado en nuestro corazón, en nuestra vida, nuestro yo debe ser quebrantado. Nuestro ego debe ser humillado. Pedro iba a pasar por este proceso. ¿Saben por qué? Porque era amado por Jesús. Por eso Jesús lo iba a hacer pasar por este proceso. Cuando Jesús le dice que le va a negar, en el Evangelio de Lucas, le dice que el diablo había pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús sabía que Pedro necesitaba pasar por ese proceso. Era necesario. Pero vemos el amor de Jesús hacia Pedro
yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Jesús amaba a los suyos, intercedía por ellos. Hermano, el amor genuino, el amor comprometido, es un amor que dice la verdad. Es un amor que piensa en el otro, pero también es un amor que ora, porque está interesado en la vida de la otra persona. No es que le da lo mismo. Por eso, como hemos leído en el versículo 37, cuando Pedro va un poquito más allá y le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, le dijo. Y fíjense la respuesta de Jesús. ¿Tu vida pondrás por mí?, le dice Jesús. ¿Tu vida vas a poner por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Y sabe qué? Después de eso, Pedro, vamos a ver que no habló más. Hasta el capítulo 18, Pedro no habló más. Pedro fue confrontado con Jesús. Su orgullo necesitaba ser quebrantado. Su ego necesitaba ser humillado. Y déjeme decirle en esta mañana, porque Dios nos ama, humilla nuestro orgullo, hermano. Porque Dios nos ama, humilla nuestros méritos. Nos lleva a reconocer nuestros pecados. Lo que hay en nuestro corazón, hermano, verdaderamente. Lo que nosotros muchas veces no podemos ver. Porque nos ama, nos muestra que nuestra justicia son trapos de inmundicia delante de Él. Son trapos sucios. Pedro le dijo a Jesús, mi vida pondré por ti. Y vemos que Jesús le responde con una pregunta. Hoy me viene la palabra hijitos. Vemos cómo Jesús los trataba paternalmente, como nosotros podemos tratar a nuestro hijo pequeño, que nos estás diciendo algo que va a ser imposible. Jesús le dice, ¿tu vida pondrás por mí, Pedro? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Jesús sabía que en pocas horas iba a suceder exactamente lo contrario. Pedro no iba a poner la vida por Jesús, pero Jesús iba a poner la vida por Pedro. Iba a suceder exactamente lo contrario. Por eso Jesús le decía, ¿tú pondrás tu vida por mí, Pedro? Y vemos algo trágico, hermano. No solamente que Pedro no iba a poner la vida por Jesús, sino que Pedro le iba a negar. Y cuando vemos que eso sucedió, dice la palabra de Dios que Pedro salió fuera y lloró amargamente, recordando lo que Jesús le había dicho. Luego que el gallo cantó 3 veces, Pedro salió y lloró amargamente. El corazón de Pedro fue quebrantado. Su ego, su orgullo fue humillado. El amor de Cristo estaba obrando en la vida de Pedro, hermano. No solo que murió por él, sino que comenzó a santificarlo, hermano. Cristo no solo murió por nosotros, sino que a través de su palabra nos va limpiando, nos va santificando. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Este es el verdadero amor. Pedro necesitaba ser confrontado con lo que había en su corazón, hermano. Que capaz que nadie podía ver, pero Jesús lo veía. Dios siempre nos va a confrontar con lo que hay en nuestro corazón. Nadie capaz que lo ve, pero sabe una cosa, Dios nos ve. Y como Él nos ama, nos confronta para que nos humillemos, para que nos quebrantemos delante de Él. Jesús lo confrontó porque le amaba. ¿Y qué enseñanza deja esto a nuestras vidas hoy, hermano? ¿Qué podemos poner en práctica? Podemos decir que nosotros
nos amamos verdaderamente unos a otros, con el amor que Cristo nos amó, cuando nos preocupamos por la santidad y el progreso espiritual de nuestro hermano. Cuando nos preocupamos por la santidad y el progreso espiritual de nuestro hermano, verdaderamente nos estamos amando. Cuando estamos comprometidos los unos con los otros. Cuando hablamos verdad los unos con los otros. Cuando nos exhortamos mutuamente a hacer la voluntad de Dios. Nos estamos amando, hermano. Muchas veces tenemos un concepto del amor totalmente errado. Y creemos que si no decimos ciertas cosas es porque nos amamos. Es mentira. Si nos amamos verdaderamente, debemos confrontarnos con la verdad. En esta semana, en el grupo de enseñanza, la mayoría de los grupos vimos la clase 2, ¿no? Donde nos habla que somos parte del pueblo de Dios, ¿no? Y cómo deberíamos vivir como pueblo de Dios, cómo deberíamos comportarnos los unos con los otros como pueblo. No somos seres individuales, que nos movemos individualmente, sino que Dios redimió un pueblo, una nación, para que le sirva a Él, para que le honre a Él y para que viva como tal. Y el autor de este libro que estamos viendo ponía el ejemplo de una jovencita, ¿no? Como una circunstancia que estaba sucediendo en la iglesia. Una jovencita que quería ponerse de novio o se había puesto de novio con un joven que no era cristiano, ¿no? Y ahí se formulaban distintas preguntas. ¿Cómo tendríamos que actuar? Nosotros que somos parte del pueblo, somos miembros los unos de los otros. ¿Deberíamos involucrarnos? ¿Nos involucramos o nos hacemos los desinteresados? No, esto, que se ocupe el pastor, que se ocupen los líderes de la iglesia, esto no me compete a mí. ¿Cuál debería ser nuestro consejo? ¿Apoyamos esa relación porque el chico es bueno? ¿Sabe que muchas veces hay consejos de cristianos que van en contra de lo que Dios quiere? ¿Por qué? Porque se guían en sus sentimientos, se guían humanamente y no buscan el consejo de Dios. Y es triste, pero a veces hay cristianos que dicen, no, pero fíjate que es un muchacho bueno, tiene una buena familia. ¿Querés que te diga más? Es mejor que muchos de los que van a la iglesia. Es una frase que muchas veces la escuchamos. Pero ¿sabe qué? Dios dice algo totalmente distinto. Y si nosotros amamos verdaderamente a nuestra hermana, le vamos a confrontar con la verdad. Le vamos a decir que la decisión que está tomando no es buena. No la va a conducir por un buen camino, porque está yendo en contra de lo que Dios ha determinado. Y no podemos ser tibios. Tenemos que confrontarse si amamos verdaderamente. Jesús no fue tibio. Con Pedro Jesús lo confrontó. Y pareciera, Jesús lo dejó en evidencia con los otros 10. No, Jesús lo estaba amando a Pedro. Era lo que Pedro estaba necesitando. Luego que todo esto pasó, vemos un Pedro totalmente distinto. Un Pedro donde Dios estaba transformando su corazón. Hermano, qué importante que tengamos en claro. ¿Qué nos dice la palabra acerca, por ejemplo, de esta situación del yugo desigual? Segunda de Corintios, aquellos que estuvimos en estas enseñanzas, seguramente la hemos visto este texto. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis a yugo desigual con los incrédulos. No es algo que dice, bueno, fíjate. No, dice Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vemos qué claro y qué determinante es el Señor. Y cuántas veces nosotros dudamos. Debemos confrontar con la verdad. Confrontar con la verdad si amamos a nuestro hermano. ¿Cómo debemos hacerlo? Con amor. Vemos que Jesús oraba por Pedro. Vemos que Jesús después se le acercó a Pedro. Pedro, ¿me amas? De la misma manera debemos obrar nosotros. El amor verdadero es un amor comprometido con Dios y con su obra, hermano. No es un amor que se hace el distraído. El amarnos como hermanos nos lleva a guiarnos mutuamente hacia Cristo cada día. A guiarnos mutuamente hacia Cristo cada día. Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, ¿cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es el verdadero amor? Cuando realmente nos comprometemos, cuando realmente confrontamos con la verdad o cuando nos callamos. Tristemente hoy vivimos un evangelio light, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, donde se habla del amor de Dios, pero no se confronta con el pecado. Ese no es el evangelio de Cristo. Vemos que Cristo confrontaba al pecador con su pecado. ¿Por qué? Porque amó, porque amaba. Hermanos, si nosotros, ¿cómo amamos a aquellos que están fuera, que no conocen a Cristo, predicándole el evangelio? No diciéndole Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a prosperar, sino diciéndole la verdad, cuál es su condición delante de Dios y qué hizo Cristo para salvarle, que solamente en Cristo hay salvación. Llevarlo a Cristo, no para que sea prosperada, sino para que sea salva su alma. Ese es el verdadero amor. Cómo nos amamos unos a otros como Cristo nos amó, hablando verdad, llevándonos unos a otros constantemente a su palabra, mostrándonos qué es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Vemos que Jesús le enseñó esto a sus discípulos. Hace 2 domingos atrás, cuando veíamos el lavamiento de pies, veíamos esta enseñanza. Jesús dijo que se laven los pies los unos a otros como Él lo había hecho. ¿Y qué es lavarse los pies? ¿Qué enseñanza me deja esto espiritualmente? Es que en el caminar cada día nos ensuciamos. En el caminar de cada día pecamos contra Dios. Y es necesario que tengamos un hermano que nos advierta, que porque nos ama nos dice, fíjate que no estás haciendo bien. Fíjate que la murmuración es pecado. Fíjate que el no perdonar es pecado. Examina tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque nos ama y porque está comprometido con su obra, con sus hermanos. No piensa en sí mismo, sino piensa en Cristo, hermano. Recuerdo al pastor Mario, muchas veces nos decía que aquel que no confrontaba con la verdad, aquel que no se animaba a decirle algo, estás actuando mal, era porque era un amador de sí mismo. Porque se amaba a sí mismo, entonces no quería quedar mal parado.
no quería recibir una ofensa, no quería recibir uno que le daba vuelta la cara. Hermano, el verdadero amor dice la verdad. El verdadero amor confronta. El verdadero amor me lleva constantemente a Cristo para ser limpiado, para ser perdonado por Él y para que juntos podamos seguir transitando en este camino que Él nos ha trazado. Así que esto es lo que quería compartir en esta mañana con ustedes, hermano. Que podamos amarnos verdaderamente como Cristo nos amó. Y la única forma de poder amar como Cristo nos amó es haber recibido de su amor en nuestro corazón, haber sido redimido por Él. Hermano, estos discípulos eran discípulos de Cristo. Por eso el Señor les enseñaba esto, porque era algo que ellos podían hacer. Qué bueno que en esta mañana podamos examinar nuestra vida y podamos ver a la luz de su palabra si estamos amando como Cristo nos amó. Si ese amor es un amor genuino, si es un amor verdadero, si no es un amor egoísta, orgulloso, si es un amor que realmente está pensando en el otro, que está comprometido con la vida de mi hermano. Hermanos, debemos comprometernos unos a otros para que juntos podamos crecer en el temor del Señor.